Coucou tout le monde, bienvenidos a este nuevo video donde vamos a estar hablando de los adjetivos calificativos. En francés como en español, los adjetivos pueden ser femeninos, masculinos, singulares o plurales. Petit, pequeño, petite, pequeña, petit con una S al final, pequeños y petite con una S al final, pequeñas. Pero hay otros casos donde al cambiarlo a femenino es un poquito diferente. Compliqué, complicado, compliqué, se escribe diferente, complicada, complet, complete, monteur, monteuse. La parte final cambia. Por eso hoy vamos a ver cómo transformar los adjetivos de masculino a femenino y de singular a plural. Recuerda que si quieres empezar a aprender francés desde cero, tengo el curso virtual para principiantes. Son 60 clases que comienza desde 00 hasta completar todo el nivel A1. Te dejo toda la información en la cajita de abajo. Vamos a empezar viendo 3 reglas básicas. Si se tienen que aprender algo de todo el video, yo les aconsejo estas 3 reglas. La primera regla es que en general, para transformar un adjetivo de masculino a femenino, simplemente le vamos a agregar una E al final. Por ejemplo, il est petit, él es pequeño, elle est petite, ella es pequeña. Si se dan cuenta, en la forma masculina yo no pronuncio la T, no pronuncio la última letra, es petit. Al convertirlo a femenino, ya la última letra vendría siendo la E. Quiere decir que la T sí la pronuncio. Petite. Eso es lo que me va a decir al oral si estoy diciendo pequeño o pequeña. Petit, petite, con la T y al escribir le agrego una E. Otro ejemplo, il est fort, él es fuerte. Y para convertirlo a femenino, simplemente ¿qué hago? Le agrego una E. Elle est forte. Y ahí sí pronuncio la T porque lo que no pronuncio es la última letra, que ya en este caso sería la E. Otro ejemplo, il est grand, él es alto. ¿Y ella es alta cómo sería? Elle est grande. Le agrego una E al escribir y pronuncio en este caso la D. Ahora, para el plural es muy fácil, simplemente a la hora de escribir agrego una S. Ils sont petits, ellos son pequeños. Elles sont petites, ellas son pequeñas. Esta S no se va a pronunciar, pero al momento de escribir, pues es importante que la pongamos. Ils sont grands, elles sont grandes. Ils sont forts, ellos son fuertes. Elles sont fortes, ellas son fuertes. Entonces, primera regla general, para convertir en femenino, agrego una E y agrego una S para convertirlo en plural. Hasta ahí, muy fácil. La segunda regla que vamos a ver es cuando el adjetivo termina en E. Si el adjetivo, cuando está en masculino, termina en E como drôle, que termina en E, que no se pronuncia, pero sí se escribe, en femenino va a ser igual. Il est drôle, él es chistoso. Elle est drôle, ella es chistosa. Il est triste, él está triste. Elle est como triste, el masculino termina en una E, pues se queda igual, triste. Il est solitaire, elle est solitaire. No cambia, igualito. Ahora, si lo quiero pasar a plural, simplemente igual le agrego una S. Si quiero decir ellos son chistosos, ils sont drôles. Le agrego simplemente una S que no se pronuncia. Entonces, la segunda regla es que si el adjetivo, cuando está en masculino, termina en una E normal, en femenino es igual. Y para plural, simplemente le agrego la S. Y la tercera regla que me gustaría que se aprendan es que cuando el adjetivo en masculino termina en una E, pero que esta E está tildada, por ejemplo, aquí está tildada, para pasarlo a femenino lo único que voy a hacer es doblar la E. Recuerden que en el caso anterior era una E normal, no una E tildada y quedaba igual, ¿no? Femenino y masculino. Pero en este caso es cuando en masculino el adjetivo termina en una E que está tildada. Por ejemplo, il est fatigué. Fatigué es cansado. Si yo quiero decir ella está cansada, simplemente le agrego otra E, una E normalita sin tilde. Elle est fatigué y me queda con dos E. La primera tildada y la segunda sin tilde. Il est énervé. Él está bravo. Recuerden que cuando una palabra en francés termina con E, no se pronuncia al menos que esta E esté tildada. Como aquí está tildada, pues sí la pronuncio. Il est énervé. Si quiero decir ella está brava, sería elle est énervé. Simplemente le agrego otra E y ya me queda. Al momento de pronunciar el adjetivo se escucha igual. Esto es énervé y esto es énervé. Y aquí sería exactamente lo mismo. Fatigué y fatigué. La pronunciación es igual. Si quiero ahora que sea plural, ya saben, simplemente le agrego una S que no se escucha.
Ils sont fatigués, ellos están cansados. Elles sont fatiguées, se escucha igual, ellas están cansadas. Esas son las tres reglas básicas que les contaba. Si ya se saben estas tres, ya tienen mucho ganado. Vamos a hacer el ejercicio. Entonces, tenemos en este lado el adjetivo en masculino, vamos a pasarlo a femenino. Petit, no termina en ninguna E, ¿no? Entonces, no termina en ninguna E. La regla básica es que simplemente le agrego una E. Petit. Poli, educado, cortés, simplemente le agrego una E, que se escucha igual. Poli, poli. Rangé, ordenado, y termina con una E que está tildada. Si el masculino termina con una E que está tildada, simplemente ¿qué hago? Le agrego otra E y ya me queda en femenino. Ordenado, ordenada. Y riche, rico, termina en una E, pero esta E no está tildada. ¿Se acuerdan qué hay que hacer? Queda igual. Riche, riche. Ahora, ya teniendo las tres reglas básicas muy claras, podemos pasar a reglas generales que cambian un poquito. Yo les voy a poner aquí el tablero con las reglas, las vamos a ver una por una, pero es muy difícil que uno de un día al otro pues lo tenga todo aprendido. ¿Qué le sirve mucho para estas cosas? Leer en francés. Pueden ser libros, cuentos, incluso las noticias por internet. Hay cuentas en Instagram que dan las noticias de todo el día. Les voy a dejar por aquí una que les recomiendo mucho. Y el hábito de leer les va a ayudar muchísimo con la ortografía. ¿Cuáles son las reglas? Cuando un adjetivo en masculino termina en er, como étranger, para pasarlo a femenino, le voy a agregar una E al final y a la primera E le voy a poner un acento grave. El acento grave es como la tilde al revés, ¿no? Al contrario del español. Étranger, étrangère. Recuerden que lo que no suena es la final. Entonces aquí, étranger, étrangère. No suena es esta E final. Si el masculino termina con ET, en femenino le agrego una E al final y la primera E también le pongo un acento grave. Complet, complète. Si termina en N, en femenino le agrego una N y una E. Bon, bonne. Si termina en L, como gentil, no pronuncio esa L, gentil, le agrego una L y una E. Gentil, gentil. Si termina en S, va, le agrego una S y una E. Vas. Si termina en F, active, esa F se transforma en una V y le agrego una E. Active, active, active. Y los dos últimos que son muy comunes, EUX, seguramente han visto muchos adjetivos que terminan en EUX, como heureux. Al ponerlo en femenino lo vamos a cambiar por esto, EUSE. Heureuse, heureux, heureuse. Il est heureux, elle est heureuse. Y si termina en ter, simplemente lo cambiamos a trice. Provocateur, provocatrice. Y voilà. Este es todo el cuadro. Aquí se los puse en un solo cuadro para que lo puedan copiar. Son como las reglas generales. Y lo pueden copiar ahí en su cuaderno para que lo tengan presente. Vamos a hacer estos ejercicios juntos para practicar un poco. Entonces, tenemos las tres reglas básicas, las primeras, y después tenemos las reglas generales, que son las del recuadro. Canton. Canton termina en T. ¿Está en el recuadro? No. Aquí es que termina en ET, pero este no termina en ET, sino en T. Entonces simplemente le agrego una E. Content. Contento, contenta. Court. Igual, termina en T. Court. Le agrego simplemente una E. Corto, corta. Cher. Termina en ER. Cher. Por acá, si la teníamos en el cuadro, tengo que poner esta fórmula. Cher. Esta sí se pronuncia igual. Cher, cher. Nombreux. ¿Qué nos dice para la EUX? Le pongo euse. Nombreuse. Esto es de mucha práctica y sobre todo de mucha lectura. Ahora, como siempre en francés tenemos excepciones y tenemos algunos adjetivos que son irregulares, que no siguen las tres primeras reglas ni tampoco las reglas del cuadrado, sino que hay que aprendérselos de memoria. Aquí se los dejo. Leamos alguno: beau, femenino, belle, nouveau, nouvelle, monteur, monteuse. Aquí, si se dan cuenta, terminan T-E-U-R, que estaba en el cuadrito, ¿no? Pero es una excepción. No va a ser montrice, como uno imaginaría, sino es una excepción, entonces es monteuse. Y voilà, hay algunos irregulares por si también los quieren copiar. Ahora, un paréntesis, esto no es algo que se tengan que aprender sí o sí ya, pero igual quiero decírselos por si acaso lo ven en algún lado. Estos adjetivos que están en masculino, beau, fou, vieux, nouveau, lindo,
loco, viejo y nuevo, cuando estando en masculino se chocan con una palabra que empieza con vocal o H muda, van a ser diferentes. Beau va a ser belle. Por ejemplo, un bel appartement, un lindo apartamento. No sería correcto decir un beau appartement. Fou va a ser folle, vieux va a ser vieille y nouveau va a ser nouvelle. Un nouvel appartement. No un nouveau appartement, sino un nouvel appartement. J'ai un nouvel ami. Tengo un amigo nuevo y no j'ai un nouveau ami. Aquí les pongo otros ejercicios con otros adjetivos. Si quieren practicar este tema, yo les recomiendo que los copien todos y que copien al lado cuál sería el femenino. Ahora, para terminar, vamos a ver lo último que es el plural. Habíamos visto que como regla básica para poner un adjetivo en plural simplemente le agregamos una S. Petit, petit, petite, petite. Siempre así. Pero tenemos algunos casos que cambian y que me parece importante ver. Si un adjetivo termina en S o en X cuando está en masculino, para pasarlo a plural queda exactamente igual. El caso más conocido es la palabra país, PI. Esto es país, un país, y para decir países es igual, PI. Como termina en S, queda igual. Noa, nuez, termina en X, noa, nueces, igualito. Si termina en O, está en E o en U, simplemente le voy a agregar una X al final. Por ejemplo, chateau es castillo. Si yo quiero decir castillos, diría chateau. Le agrego una X al final que no se pronuncia. Beau, lindo, lindos, beau. Le agrego una X. Nouveau, nuevo, nouveau, nuevos. Genou, rodilla, termina en OU, genou, rodillas. Les recomiendo mucho que hagan los ejercicios, esto les ayuda mucho, sobre todo teniendo la tablita al lado para que vayan practicando. Si no está en la tablita, recuerden que sigue alguna de las 3 reglas básicas generales que están al principio. Espero que este video les haya ayudado mucho, nos vemos en un próximo. Salud.